24 de marzo. Te levantas, ves las noticias y hay un único titular. Muere campeón mundial de ajedrez Magnus Carlsen en su habitación de hotel, en una muerte solitaria, misteriosa. No hay absolutamente ningún rastro, ni un disparo, ni un golpe, nada. Y todos se preguntan, ¿qué fue lo que pasó? Pues esto no es ficción, ni mucho menos tu imaginación, ya que en 1946 Alexander Alekhine tuvo exactamente esta muerte. Pero antes de contarte lo que sucedió esta extraña noche, tengo que contarte cómo fue su misteriosa vida, su relación con el ajedrez y cómo sus últimos años de vida lo llevaron a estas circunstancias. Alexander Alekhine nació en Rusia en 1892, hijo de una familia aristócrata. Se convertiría por primera vez en campeón mundial en el año 1927, derrotando a José Raúl Capablanca. Tuvo una vida totalmente controvertida. Fue acusado de muchas cosas, nada bueno. Lo único bueno es que era muy bueno en ajedrez. Del resto, fue acusado de ególatra, soberbio, caprichoso, iracundo, alcohólico, mentiroso, traidor, capitalista, comunista, aficionado y adicto a apostar en juegos de azar, incluso todo esto hasta su supuesta muerte accidental en un hotel en Lisboa, en Portugal. Se dice que se atragantó mientras comía un pedazo de carne, pero si vemos las imágenes tomadas después de su muerte cuando se encontró el cuerpo, podemos notar o pensar quizás que todo esto se trata de una gran mentira, ya que no había ningún rastro de desesperación. A pesar de esto, Alekhine no tenía ningún rasguño, herida de bala, golpes ni nada, simplemente estaba muerto. ¿Qué es lo que habrá pasado esta noche? Es lo que trataremos de averiguar en este video. Existen diversas teorías que explican por qué alguien lo quisiese asesinar. Solamente es un tipo que juega ajedrez. Estas teorías incluyen traición a Rusia y a Francia en la Segunda Guerra Mundial, trabajar siendo cómplice de los nazis durante la Segunda Guerra Mundial y escaparse de la prisión en la Primera Guerra Mundial. Si no quieres perder de nada sobre la vida de este ajedrecista, al que encarcelaron, expropiaron, maltrataron, sentenciaron a cadena perpetua en la Revolución Rusa y que acaso pudo salvar su vida jugando ajedrez, quédate para averiguarlo. Would you say that chess players are born, or do you think a great chess player can be made by hard practice? No, frankly, I think the ideal chess player is born. Of course, I look upon chess as an art, and just as you cannot make a great painter or a musician unless the gifts of painting or music are innate in a person, so also I believe that for anyone to become outstanding at chess, the ability must be born with the player. Muy jovencito, la vida de Alekhine en torno al ajedrez era muy polémica dentro de su entorno. Se escapaba de casa de sus padres para ir a clubes de ajedrez. Unos años después, Alekhine formó parte de los primeros grandes maestros de la historia. Durante la finalización del importante torneo de San Petersburgo en 1914, el zar de Rusia, Nicolás II, muy impresionado por la actuación de los 5 principales finalistas del torneo, decidió proclamarlos como grandes maestros, naciendo así el que sería, hasta hoy en día, el título más importante entre todos los ajedrecistas. Otro de los primeros grandes maestros durante ese torneo sería su némesis, José Raúl Capablanca. Ahora, nos adelantaremos un poco en la historia de nuestro viaje hacia 1927, en el Open de Nueva York, en el cual Alekhine queda de segundo lugar, solamente detrás del gran maestro José Raúl Capablanca. Recordemos que en este momento el actual campeón mundial era el cubano José Raúl Capablanca. Ya conociendo un poco la personalidad de Alekhine y todo de lo que se le tildaba: alcohólico, mentiroso, traidor, capitalista, comunista, aficionado y adicto a apostar en juegos de azar, incluso no es sorpresa de nadie que quedara con un profundo deseo de revancha. A partir de este momento, su más grande deseo sería poder retar a José Raúl Capablanca para el título de campeón mundial. Fantaseaba todos los días con el día en el que pudiese batirse en un duelo con José Raúl Capablanca, como si de peleadores de boxeo se tratase.
Y así es como nace una de las rivalidades más emblemáticas del ajedrez. Alekhine contra Capablanca. Una rivalidad digna de caricaturas, digna de Dragon Ball, donde Alekhine lo podríamos ver como si fuese Vegeta y Capablanca como si fuese Goku. Empezaremos hablando un poco ahora de José Raúl Capablanca. Dueño de un talento innato, era bueno sin querer serlo. También era amante de los placeres mundanos, no era nada disciplinado. Confiaba plenamente en sus habilidades sobre el tablero. Era bueno de manera innata. Por lo tanto, le dedicaba el menor tiempo posible al estudiar. Detestaba el estar sentado enfrente de un tablero con un libro simplemente que estudiando. Volviendo a la comparación con Goku, este era un héroe por accidente. Se había convertido en el campeón mundial de ajedrez simplemente por su talento, ya que casi no dedicaba tiempo al estudio. Era tan bueno que no le hacía falta. Desde el inicio de su reinado como campeón mundial, había rechazado propuestas que le habían hecho los mejores jugadores de la época, como Nimzowitsch y Rubinstein, bajo la premisa de que los mismos no cumplían con los requisitos estipulados en las reglas Londres de 1922, las cuales requerían que los retadores ofreciesen la cantidad de $10,000 para poder solventar los gastos del encuentro. Ahora vamos a la otra cara de la moneda. Alexander Alekhine, el Vegeta de esta historia. Una persona totalmente entregada y dedicada al ajedrez. A sus 34 años de edad, su vida giraba en torno a las 64 casillas que componen el tablero de ajedrez. Dicho en sus propias palabras, estudiaba meticulosamente 8 horas al día como mínimo, y antes del match estudió todas las partidas de su rival. Lo único que le faltaban eran los $10,000 necesarios para poder hacer el reto. Para explicar cómo Alekhine consiguió los $10,000 para poder retar a José Raúl Capablanca, nos iremos en un viaje hasta la República de Argentina, ya que sería sorpresivamente el gobierno argentino quien pondría el dinero para financiar el match. Y los motivos por los cuales el gobierno argentino decidió financiar este encuentro son aún desconocidos. Y es así como a finales de 1927 se celebra el match para definir quién será el campeón mundial a partir de ahora, entre José Raúl Capablanca y Alexander Alekhine. Y fue en este match donde sorpresivamente, después de 34 partidas y más de un mes de torneo, sería Alexander Alekhine quien se llevaría el título de campeón mundial, arrebatándoselo a Capablanca. Luego de esto, nuestro controversial protagonista perdería el título en 1935 tras ser retado por Max Euwe. Este ya para ese entonces ya se encontraba en un estado total de alcoholismo. La bebida era su vida. Jugó todas las partidas en estado de ebriedad, dicho por su rival, que también decía que llegaba todos los días al torneo oliendo alcohol. Además de esto, Alekhine era tan descarado que llevaba a todas sus partidas a su gato siamés llamado Chess, sabiendo que su rival era alérgico a los gatos. Tras este evento, Alekhine decidiría dejar el alcohol para volver a retomar su título, y en 1937, ya habiendo abandonado la bebida, volvió a convertirse en campeón mundial. Esto nos cuenta un poco sobre la psicología de Alekhine, ya que siempre que era campeón del mundo, se encontraba en un estado de alcoholismo total, lo que nos deja un poco en claro que lo que significaba para él el título de campeón mundial. Cuando tenía el título se sentía lleno, sentía que ya no tenía que dedicarle nada de esfuerzo a su vida y caía en la bebida. Y cuando perdía el título, decidía dejar el alcohol para volver a concentrarse en el ajedrez, ya que tener el título de campeón mundial era lo único que nos hacía sentirse lleno. Con lo que llegamos a la que quizás sea la parte más esperada y más interesante del video. La muerte de Alekhine en 1946. Fue hallado muerto en un hotel sin huéspedes de Lisboa. Había sido acusado de traidor por la Unión Soviética, de colaboracionista por Francia y de espía por Reino Unido. Pero antes que nada hay que revisar el contexto. Una vez terminada la Segunda Guerra Mundial, el mundo del ajedrez comenzaba a reorganizarse. Se comenzaban a atar cabos. Habían otra vez torneos. Había más gente que aspiraba a ser campeón del mundo. Por lo que fue la Federación de Ajedrez de Gran Bretaña la que hizo un torneo reuniendo a los 5 mejores jugadores de la época para ver quién se quedaba con el campeonato, ya que para la Federación de Gran Bretaña, Alexander Alekhine no contaba, debido a todas las acusaciones que tenía de traidor y de doble espía para todos los países que te imaginas durante la Segunda Guerra Mundial. Durante este tiempo, Alekhine se encontraba en el exilio en Portugal,
ya que Portugal contaba con un régimen fascista. Alekhine se refugiaba en un hotel en Portugal, cuando le llega una carta de Michail Botvinnik, el ganador del torneo anteriormente mencionado. A pesar de que la Federación de Gran Bretaña no lo reconocía como campeón, Michail Botvinnik sí que lo hacía. Ya conocemos cómo era la personalidad de Alekhine. Él tenía el título de campeón mundial, por lo que había vuelto a sus antiguos hábitos. Había vuelto a la bebida, al alcoholismo, a no cuidar de sí mismo. Pero todo esto cambió cuando le llega la carta de Michail Botvinnik retándolo por el campeonato mundial. Decide dejar todo esto atrás, ya que tenía que defender lo que era lo más importante para él, el título de campeón mundial. Sin embargo, no fue capaz de abandonar el alcoholismo, ya que la muerte lo alcanzó antes, y así es como el hombre, que nació en la riqueza, moriría en la pobreza y en total soledad en un antiguo hotel de Lisboa. El soberbio jugador, que fue consumido por su ego, murió en la total soledad en un hotel sin huéspedes, en el interior de su cuarto, con un abrigo de invierno en plena primavera en Portugal, mientras comía un trozo de carne que se le atragantó en la nariz. Muerte por asfixia, confirmó el certificado oficial de defunción, firmado por un médico veterinario. Viendo esta descripción, es difícil creer que lo que se mostró en los medios sea la realidad. No se ve ninguna señal de desesperación en la imagen. Uno esperaría que al atragantarse, la persona reaccionaría con desesperación. Pero en esta foto parece ser que Alekhine simplemente tomó la muerte con calma. Volviendo un poco atrás en la historia, para entender qué sucesos pudieron haber llevado a que alguien tuviera la intención de asesinar a Alekhine, nos remontaremos a 1939. El estallido de la Segunda Guerra Mundial durante un torneo en Buenos Aires, Argentina. Muchos de los jugadores prefirieron quedarse en el país como refugiados. Sin embargo, este no sería el caso de Alekhine, quien cometería el error de su vida, y decidió enlistarse en el ejército francés como oficial de sanidad. Después de la invasión nazi en Francia, Alekhine y su esposa norteamericana escaparon hacia Marsella, con intenciones de huir hacia los Estados Unidos, pero fueron interceptados por las tropas nazis. Aprovechándose de su fama, negoció conveniencia por convicción, y es aquí cuando decidió vender su alma al diablo. Jugaría varios torneos bajo la bandera del Tercer Reich, a cambio de la entrega de un visado para que su esposa volviera a Estados Unidos, y una autorización para que Alekhine pudiera moverse por España y Portugal jugando pequeños torneos. Como si esto fuera poco, en 1943 escribió un artículo para una revista alemana, de su puño y letra, titulado Judíos y arios en el ajedrez. Dio su visión sobre la diferencia del juego judío, el cual para él era débil de una manera defensiva y cobarde, contra el juego ario, que era fuerte, agresivo y valiente. Cuando acabó la guerra, Alekhine era acusado de ser un traidor por Stalin, de colaboracionista por la resistencia francesa y de espía por el Reino Unido. Sus propios colegas boicoteaban su participación en torneos, se quedó sin invitaciones y sin dinero. Con el barco cuesta abajo, Alekhine comenzó a debatirse entre la vergüenza de haber sido y el dolor de ya no ser. Después de todo esto, pasó su vida huyendo, con el único logro de ser campeón mundial de ajedrez. Decía que jugaba ajedrez ya no por pasión, sino para mantener su mente ocupada. A pesar de esto, cuando vivía en Portugal y llevó una carta de Botvinnik retándolo por el título, parecía que su vida recobraba otra vez el sentido, pero ya era demasiado tarde, ya que la muerte no lo dejaría defender el título. Para concluir, el joven doctor que se radicó en París y estudió leyes en la Sorbona, que viajó a Buenos Aires en 1927 para derrotar al cubano José Raúl Capablanca y consagrarse campeón mundial. Aquel que perdería la corona a causa del alcoholismo y la recuperaría 2 años después. El que jugaba para la memoria, con récord de partidas simultáneas a ciegas, y actuaba para el olvido, acusado de colaborar con el régimen nazi. El mejor ajedrecista del mundo, que embriagado de soberbia, se abría paso con voz altisonante ante cada control portuario. Decía: soy Alexander Alekhine, campeón mundial de ajedrez, no necesito pasaporte. Murió de una manera misteriosa, pero solitaria, en una habitación de un triste hotel. Now, Dr. Alekhine, you must know all the answers, as they say. Oh no, believe me, a lifetime is not enough in which to learn everything about chess.